esto, ¿no? En nuestros itinerarios, esta visibilidad de Dios es así, ¿no? Así que bueno, creo que no hay muchas palabras para decir después de esto. Bueno, vamos a pasar al segundo anclaje que yo les decía desde la perspectiva del Evangelio. Vamos a la próxima diapositiva, y tiene que ver con la espera. Esto también nos sitúa en un nivel que muchas veces queremos salirnos, ¿no? de nuestras esperas. Fíjense que el texto que nos acompaña es el siguiente, ¿no? De Lucas. Cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años y se lo consideraba hijo de José. Fíjense entonces que en pocas palabras nos habla de una espera prolongada, ¿no? De una espera de muchos años, ¿sí? Y de muchos años en los cuales él vivió su vida familiar y así, era considerado hijo de José. Cuando nosotros desde la perspectiva del Evangelio entramos en el tiempo de la espera, que en Jesús puede estar muy manifestada, expresada en esta vida oculta, en realidad este misterio de la espera nos invita a entrar en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro o de nuestras actuales agendas, ¿no? Nosotros generalmente la mayor parte de nuestro tiempo nos movemos en la parte de cronológico, de lo biográfico, ¿no? Un tiempo que está medido por un reloj, ¿no? Y está bien, porque no nos podemos ir de ese tiempo. Pero sí estamos invitados también a descubrir que hay otros tiempos en nuestra vida que tienen que ver con el tiempo de Dios. Y que el tiempo de Dios corresponde a las iniciativas que Él toma y que tiene que ver con la misión encomendada. Es un tiempo en el cual nosotros ya no lo podemos agendar. ¿Ah? Ya no podemos decir a las 10:15 tengo tiempo de Dios. Lo que sí podemos decir es que de 10:15 a 11 que tengo una reunión, lo puedo vivir como un tiempo de Dios, que es distinto. Pero generalmente, porque somos humanos y somos muy poquita cosa y entendemos muy poquito, vamos viviendo así, en lo cronológico. Por eso el Evangelio siempre nos invita a ensanchar la mirada, ¿no? Y esto es hermoso, fíjense, es el momento que Dios escoge para comenzar algo nuevo. Ese es el tiempo de salvación y ese es el tiempo de Dios. Saben que hay un libro que tiene Dolores Alexandre que creo que es, bueno, no, ¿para qué les voy a decir? A ver, dime tu nombre, a ver si lo tengo. Sí, dame a conocer tu nombre. En un momento lo nombra a Dios como espacio abierto. Y saben que dice que la palabra, la raíz etimológica de hebrea, esto me lo tengo que aprender de memoria para decir, la raíz etimológica hebrea, hace referencia de la palabra salvación, hace referencia a esto, a ser espacioso, a ser amplio. Entonces, salvar equivale a llevar a un lugar espacioso. Fíjense qué bello entonces en nuestra propia vida, en nuestros propios itinerarios, cuando en nuestros momentos de angustias, que son angostos, la angustia es lo angosto, donde estamos apretados, irrumpe Dios con algo, con una presencia suya, que para nosotros se transforma en tiempo de salvación, aunque sea un instante. Y ahí vuelvo a las percepciones de la primera diapositiva. ¿Cuántas veces, bueno, a mí me pasa que voy caminando o cruzo, saben que acá en la casa de ejercicio, para quienes conocen, cuando hay tandas, bueno, nosotros tenemos nuestra casa allá, y es un espacio que hay que cruzar un parque. ¿Cuántas veces voy cruzando y el canto de un pájaro me alivia? La frescura del aire, y ese es el tiempo de Dios, ¿no? Y qué más decir de las cosas más hondas nuestras, ¿no? A veces pasamos tantos tiempos de estar apretados y estamos en la espera de que este espacio ancho, de que este espacio
grande llegue a nuestra vida y ese es Dios, ¿no? Es hermoso eso. Bueno, la espera, así como decíamos de la visibilidad, también tiene un camino de interioridad. Y es un camino de interioridad que está vinculado a la soledad. ¿Mm? Quien espera que Dios vaya revelando en el momento oportuno la misión propia que vamos teniendo en nuestra vida, quien está en esa espera también tiene que atravesar la soledad. Y en estos hay dos tipos también de niveles de soledad, podría decir yo, ¿no? O caminos. Un primer camino que es el recorrido que cada uno vamos haciendo en nuestra vida de ser únicos, que es la unicidad personal. Es hermoso ser únicos, pero también tiene esta gran cuota de soledad. Me podrán acompañar, podrán estar al lado mío, me podrán decir, podré tener todo, pero en el fondo soy yo solo por ser único el que atravieso tal experiencia. Y en esto todo, por eso cuando también tenemos momentos de plenitud inmensa, no nos alcanzan las palabras para poder decir, sabes que yo viví esto, me pasó esto, no sé, fue un retiro y no tengo palabras cuando ustedes, si es que vieron el video que yo les mandé en el material previo, ahí el padre hablaba del lenguaje simbólico, porque no nos alcanzan las palabras, y eso es porque el otro no lo vivió, y no lo va a vivir, y solo lo viví yo. Eso, en lo más hondo, es la soledad profunda que nos vincula a Dios, ¿ah? Que nos hace que tengamos un pedacito de cielo adentro, ¿no? Que a veces tiene su costo, pero así también tiene su grandeza en nosotros. Y yo aquí también me atrevo a decir que en ese pedacito de cielo que tenemos adentro, que es habitado por Dios y que la soledad nos hace llegar, también en ese pedacito de cielo están quienes están en el cielo y nos aman. Entonces también es un camino de salvación, esto de Dios en la espera, que de alguna manera quienes nos aman también saben lo que nosotros estamos viviendo. Entonces es hermoso que nuestro cielo también, con lo que conlleva de dolor, sea grande cuando parte alguien para allá, ¿no? Pero bueno, en eso, en los caminos de soledad, ¿no? Jesús, yo me lo imagino a él, cuánta soledad inmensa habrá sentido adentro por esto de ser único. Bueno, igual que nosotros. Y el segundo camino de la soledad, que tiene que ver con cuando se da en el cara a cara con Dios, y eso es en la parte que nos vincula a la propia misión, ¿no? Esa soledad que se nutre de una conciencia de una misión personal, ¿no? Ya a los profetas les pasaba, ¿no? Bueno, la misión que tenían lo colocaban en un lugar de soledad, ¿no? Bueno, a Jesús está de más que recorramos el Evangelio paso a paso y todo lo que de soledad tuvo la misión encomendada. Bueno, nosotros también desde nuestros propios lugares. Y acá no se mide mi lugar es grande o mi lugar es chico, yo no sé mi rol, no sé esto, no tiene nada que ver, tiene que ver con la posibilidad de tener grandeza de alma para abrir a Dios la espera, ¿no? Así que bueno, en estos caminos de soledad, en esta diapositiva, en estos caminos de la espera, tenemos el tiempo de Dios en la vida de la Madre Catalina. Voy a ir un poquito más rápido. Y nosotros en este tiempo de espera de la Madre Catalina, nosotros digo yo, en realidad siempre lo he situado más desde el momento de la inspiración a la fundación, que fueron estos 7 años que tuvo que esperar. Pero entrando en el tiempo de Dios, fíjense que tiene que ver con esto, ¿no? Desde su vocación,
La vocación, la inspiración fueron estas irrupciones de Dios en la historia de ella. Y hasta que esta misión, fueron todos estos años de espera, no fueron 7, ¿no? Fueron desde que ella sintió su vocación, ¿no? Esta espera de ella fue obediente y centrada en Dios, ¿ah? Así que fíjense como la de Jesús, ¿no? Una espera que fue obediente, que no se adelantó. Quizás muchas veces se habrá traducido en un grito por lo que Jesús miraba y no era tiempo todavía, ¿no? Y quizás en otros momentos en Jesús haya sido una oración larga de toda la noche, confiando toda su vida en Dios a la espera. Bueno, lo mismo en Madre Catalina, ¿no? Cuánta obediencia en esos largos años de espera, ¿no? Así que bueno, en nuestras esperas estamos ejercitando esto también, la posibilidad de ser obedientes a algo que nos trasciende, y no porque Dios sea un tirano, sino porque nos quiere introducir en ese tiempo de salvación que es distinto al tiempo nuestro cronológico. Después, este tiempo en la vida de Madre Catalina fue un gran tiempo de interioridad, ¿no? Definido desde su propia personalidad, como decíamos en la diapositiva, bueno, en el tema anterior, ¿no? En esto de los niveles de interioridad. Fíjense que en este tiempo de la espera, la Madre Catalina se dio cuenta que ella, su vocación iba a manifestarse desde un lugar que todavía no existía. Dice que los conventos que había no eran, su espíritu no era para esos lugares, ¿no? Entonces esta interioridad de separarse y de tomar distancia del contexto para entrar en el tiempo de Dios, que ya se va a plasmar el cuándo, pero estoy segura que esto no. Y bueno, y esta soledad sostenida en la fe, ¿no? De la soledad que hablábamos. Así que bueno, una fe que está, a ver, sostenida en la hondura de su vínculo con Dios. Bueno, así fue, así lo vivió en su itinerario Catalina al tiempo de Dios y de la espera. Así que bueno, que ella también nos acompañe en nuestras esperas, en nuestros tiempos apretados, en nuestros tiempos angostos, ¿ah? Y que nos permite entrar en el tiempo de Dios. Es hermoso ser invitados a transitar itinerarios así, ¿no? Y bueno, vamos a ir al último anclaje, que es el tema de la experiencia, ¿no? Fíjense que, bueno, acá en el tema de la experiencia me voy a detener en una gran experiencia de Jesús, en una de las tantas, ¿no? Que fue la experiencia del bautismo. Dice en el texto del Evangelio que en el Jordán, mientras Juan lo estaba bautizando, se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Esta fue, digamos, al menos lo que el Evangelio nos comunica, la primera y gran experiencia de ser hijo, que le fue revelada a Jesús, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, que acá nos situamos a lo que son las experiencias humanas en primer lugar. ¿Qué es una experiencia humana, no? Además de lo que ustedes vieron en el material, que tenía características que se las recuerdo así rapidito, este era el video, ¿no? De ese sacerdote que daba la charla, de que era algo real, que tenía una intensidad y una totalidad importante, que nos tomaba toda la vida y que nos afectaba, ¿no? Que podía ser interpretada, que era expresable, ¿no? Era comunicable y que era transformadora. Bueno, la experiencia humana podríamos decir que transcurre así, ¿no? Acá a la izquierda tenemos la palabra vida y podemos decir en la vida en su carácter superficial, pero superficial
no de superficialidad, de vivir en algo superficial, sino superficial en cuanto donde nos movemos, ¿no? Donde más o menos el 90% de nuestros días son controlados, ¿no? Controlados como por muchísimas situaciones, entre ellas la agenda, por el trabajo, por las reuniones que voy a tener, por la vida misma, por cómo me voy a divertir, por qué voy a hacer el fin de semana. Superficial porque me voy acomodando y me voy moviendo en un lugar que me es conocido, donde, bueno, si me piden esto hago tal otro, que ya tengo las respuestas para tal cosa, o busco mi asesor. Bueno, en ese sentido, de golpe, ¿qué pasa? ¿Hay algún acontecimiento, ya sea que viene desde el exterior o que emerge, o que se dan en conjunto, que de repente me invitan a salir de ese lugar y me hacen entrar en algo más hondo, voy cayendo en una profundización? ¿Mm? Y, llego a un lugar de una experiencia, de algo distinto, me estaba moviendo en un nivel y de golpe soy introducido en otro nivel, ¿no? Como puede ser esto que yo les decía al comienzo, ¿no? De repente percibo que estoy viviendo mis días con un nivel de ansiedad que no responde a una demanda externa, sino que hay algo que a mí me está quemando interiormente y me hace vivir así. Que no me, o estoy evitando enfrentarme con algo, o entonces mejor vivo desde la locura de vivir enganchado. Y de repente, no sé, surge en mí un sentimiento de una determinada, no sé, llámele angustia, ansiedad, y caigo de ese lugar en el que venía andando, caigo, y poco a poco, acompañado o como sea, voy haciendo una interpretación de eso, me es dada una luz sobre eso, y es como esta percepción espiritual que yo les decía al comienzo, ¿no? Que puede ser solo o puede ser desde que otro me vaya ayudando, o las dos cosas juntas. Voy interpretando eso, entonces me voy dando cuenta que en realidad el modo de vivir tan a lo loco es un modo de escapar de mi propia interioridad, de mi hacer silencio, de encontrarme conmigo mismo, de hacerme cargo de aquello que me corresponde, y lo voy interpretando. Entonces vuelvo a surgir a la superficie de la vida con una novedad de vida, pero no novedad desde la última noticia, sino novedad de nuevo. Yo vivo desde otro lado, esa superficie a la que estoy llamado a vivir, porque no puedo vivir permanentemente en la hondura, ¿no? Se va alternando. Entonces ya vivo desde otro lugar. Entonces quizás el echarle la culpa al ambiente, al jefe, me hago cargo de lo que hay en mí, de eso, de las reacciones mías ante tal cosa. Es una novedad de vida. Bueno, eso es una experiencia humana. Si vamos a la próxima diapositiva. Bien, en nuestra vida y en nuestro itinerario espiritual estamos también llamados y hacemos experiencia no solo de lo humano, sino de lo cristiano. ¿Y qué tiene de plus esta experiencia? Que en esa experiencia, miren qué bonito, se cruza un umbral y se es introducido en otro ámbito, un ámbito totalmente nuevo, que es el ámbito del misterio. Y es acá entonces donde nos tenemos que descalzar, porque lo que pisamos es tierra santa. Le diría Dios a Moisés: sácate los zapatos, las sandalias, ¿no? Es acá entonces donde solamente nos toca como recibir el ser introducidos ahí. Lo vemos en Jesús. A ver, ¿cuál fue esta experiencia de él? Como yo les digo, les nombré el Jordán. Esa experiencia de sentir a Dios que le dice hijo, la voz de Dios hijo.
Podemos imaginarnos que esta experiencia en Jesús, esto también lo saco de un autor, ¿no? Seguramente le removió mucho su interior. Necesitaba ordenar lo que vivió. Fíjense, viene de 30 años, decide bautizarse con Juan, que era uno de los grupos de religiosos políticos de ese momento, y recibe esta manifestación de su padre. Entonces, ¿qué hago?, habrá dicho. Y desde ahí, con esa necesidad de preguntarse serenamente cómo vivir como hijo, cómo encarnar esta revelación recibida, qué hacer con la vida y cómo seguir, necesita estar solo, en silencio. Por eso quizás digo, lo dice el autor, el espíritu lo empuja al desierto. Nosotros solemos vivir como desvinculadas estos textos, ¿no? Al desierto, las tentaciones de Jesús, y rara vez lo vinculamos, diríamos que nunca, con el bautismo. Bueno, del bautismo le sigue el desierto. Entonces, ¿qué pasa? Porque el desierto sí es verdad que es considerado como lugar de tentación, de prueba, sobre todo eso, ¿no? Pero también el desierto es lugar de encuentro con Dios, de oración y de silencio, ¿no? ¿Cuántos monjes, cuántos padres se iban al desierto a ahondar en esa presencia de Dios? Entonces, ¿qué pasa? La experiencia de filiación en el bautismo y las tentaciones muestran la experiencia de su condición humana, son realidades vinculadas, no son yuxtapuestas, ¿no? Es decir, que también nosotros, para ahondar en nuestra experiencia de hijos de Dios y en nuestra condición humana, muchas veces nos somos invitados o somos llamados a atravesar momentos de desierto, ¿no? Acá se da lo humano y lo espiritual, ¿no? Acá se vinculan, ¿no? Una experiencia tan honda de Dios de filiación no se vive separada de la experiencia humana de ser tentado, y ahí se realiza como esta interpretación, ¿no? Yo profundizo, soy introducido, Jesús es introducido en el misterio de filiación, es interpretado desde su condición humana y divina, y vuelve a la novedad de vida. Y tal novedad que sigue un camino único, ¿no? No se incorpora a ninguno de los grupos, ni el de Juan Bautista, él sigue un camino único movido desde otro lado, desde la compasión. Bueno, ese es otro tema. Pero bueno, eso es el misterio de la experiencia cristiana, ser introducidos en el misterio de Dios, ¿no? En este caso, Jesús, el ser hijo y Dios su Padre. Bueno, en Catalina, yo acá también otra vez con pinzas y con mucho cuidado, les quiero compartir, quedan unos minutitos, disculpen, les quiero compartir lo que yo tomé como dos momentos de misterio, de experiencia cristiana de la madre, ¿no? Uno tiene que ver ya les digo, uno tiene que ver con esto de cuando ella le pide el padre David Luque que escriba las memorias. Fíjense lo que dice, ¿no? Al no ser mandada, ahí vemos una actitud obediente, no me habría atrevido a emprender esta obra. O sea, no está contando algo. A emprender esta obra, además de otras razones, hubiese desistido convencida de mi incapacidad. Fíjense entonces cómo ella ya va haciendo la experiencia anterior cristiana de que está convencida de su incapacidad. Ella, en una de sus profundizaciones de la vida, tocó su incapacidad, ¿no? No es menor lo que está diciendo. Y después sigue, en ninguna otra obra de las que ha habido y habrá de esta clase, resplandecerá más la bondad y el poder de Dios como en esta, por la vileza de la persona elegida para instrumento de ella.
por lo que espero que las personas que leyeren esta noticia tendrán mucho por qué alabar y bendecir al Señor, con lo que me doy por recompensada de la humillación que me cause el hacer conocer por este medio mi inutilidad. Ah, hay que transmitir esto, ¿no? Hay que vivir esto. Fíjense entonces la certeza que tiene para decir: en ninguna otra obra de las que ha habido y habrá de esta clase resplandecerá más la bondad y el poder de Dios. Fíjense cómo fue metida en este umbral, cruzó el umbral y fue metida, introducida por Dios en el misterio de la bondad y el poder de Dios. Y ahí en la interpretación está esta integración que decíamos del Jordán y el desierto, bueno, de la divinidad y de la experiencia de Dios y de la humanidad, con toda su riqueza y con toda su a ver, no me sale la palabra, lo reducido, lo vasto que tiene la humanidad. Fíjense que ella sin ningún problema logra esta integridad. Mi incapacidad, mi inutilidad, no importa, porque la novedad de vida es que resplandece Dios. Y los que la lean se van a encontrar con la bondad y el poder de Él. Entonces, cuando leamos las memorias en nuestra formación, en este itinerario, bueno, cuando sea, nos situemos así, con los pies descalzos, porque estamos ante una experiencia cristiana de la Madre, ¿no? Y la otra, que también me atrevo a nombrarla así, es la de los ejercicios espirituales. Fíjense que ella en un momento dice así de los ejercicios: los santos ejercicios son luz. Podemos pasar a la próxima diapositiva, perdón, solo para que la miremos a ella porque está el título, pero fíjense lo que dice. Los santos ejercicios son luz. Ellos nos descubren las gracias que hasta entonces estaban ocultas a nuestra vista, dejándonos percibir con claridad nuevos y fáciles medios de practicar las virtudes. Sí, fáciles digo, porque la abundancia de gracias que el Señor derrama en esos días de dicha para el alma le hacen mirar como muy sencillas las cosas que antes tenía por dificultosas. ¿Cómo habrán sido, no? Esos ejercicios de la madre? ¿A cuál? ¿Qué luces habrá guardado en su interior? Que estuvo de cara con la gracia inmensa de Dios, que hace que en la novedad de vida, ¿cuál es la novedad de vida? Que lo que era, según ella, difícil de vivir como virtud, bueno, ahora lo vive como fácil. ¿Por qué? Porque logró ahondar, fue llevada a ese misterio, cruzó el umbral, se encontró con la gracia, y la gracia con su vida es más fácil lo que antes no era, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, a mí me deja así como que me invita, ¿no? A primero agradecer a Dios por las veces que nos lleva a esos lugares tan hondos. Y segundo, que le pido a la Madre que me ayude a estar abierta, ¿no? Un poquito a ese Dios que quiere irrumpir. Así que bueno, pasamos a la última diapositiva y con esto quiero terminar, ¿no? Que en el itinerario humano espiritual es esto, ¿no? Dios toma las realidades humanas para cargarlas de un sentido más profundo que supera su realidad propia. Si un gesto material, a ver, pongamos, no sé, un regalo que transmite todo el amor que le tengo a la persona. Si un gesto material puede ser portador de un sentido humano y personal, de la misma manera una realidad humana puede ser portadora de un sentido divino. Entonces ahí sí podemos decir que hemos comido con Dios, que hemos hablado con Dios, y el otro podrá decir que se ha encontrado con Dios.
Así que bueno, desde estos tres anclajes, la encarnación, la espera y la experiencia, desde estos tres anclajes caminemos en el itinerario de Catalina y en el nuestro. Bueno, muchas gracias. Bueno, Silvina, gracias a vos, la verdad que hermoso. Sin más palabras. Creo que hemos quedado todos calladitos. La verdad que muy, muy, muy lindo tu aporte, muy sentido y muy, muy para adentro. Así que gracias. No sé si estará por allí Silvia Somaré. No te veo, Silvia. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, listo. Bueno, Yo vamos también a... me había quedado callada porque estuvo precioso lo de Silvina, es muy profundo. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a continuar con Silvia. No sé si alguien necesita buscarse un cafecito, un mate, no hay problema. Ah, ya están con café algunos, con mates otros. Ya, varios tomamos mate. 5 minutos. Perfecto. Por mientras vamos presentando a Silvia, si alguien necesita, como digo, buscarse un cafecito, no hay problema. Bueno, contarles que Silvia Somaré es esclava del corazón de Jesús desde hace 35 años, es cordobesa de cuna, aunque el Sagrado Corazón y la vida la ha hecho transitar por otros lugares y así pastorear, tanto en distintas provincias acá en Argentina como también en Chile. Actualmente vive en la comunidad de La Rioja y está acompañando a los hermanos del instituto, también al Siloé, y también está trabajando en la diócesis de la Rioja, en el área de la pastoral de la mujer y con el área de comunicación de la misma diócesis. Así que bueno, Silvia, te escuchamos, te damos la palabra cuando gustes. Si Rodi o Betty tienen el power de Silvia para compartir, les agradecería si lo podemos hacer. Bueno, muchas gracias. Yo voy a usar esta presentación, este Power, para ir conversando. También de Madre Catalina, la parte mía es Catalina como líder, el liderazgo de Catalina. También me pasa como Silvina, el tema de pisar suelo sagrado y de ir viendo por dónde fue Catalina, no hacerle decir lo que no dijo, no hacerle sentir lo que no sintió, y sí, contemplarla a ella y como buena hija, curiosa, preguntarle, madre, ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué sentiste? Como siempre es muy enriquecedor meterse en la vida de Madre Catalina, estar con ella. Por eso en este itinerario que agradezco a la congregación y agradezco a todos los miembros de familia de Madre Catalina que han desarrollado esto y estamos en los inicios, así que cuánto más bonito va a ser hacia el final, ¿no? Esto hecho con tanta delicadeza, con tanto cariño, tanta entrega y mucho corazón y muchas neuronas puestas ahí, así que un agradecimiento. Bueno, estamos en esto, ¿no? Transitando este camino de formación para la misión, como decía Karina al comienzo, un camino de formación que nos lleva a la misión, que nos debe llevar a la misión. Y aquí también tomo algo de la definición de ejercicios espirituales que dio Silvina. Esto de, bueno, los ejercicios espirituales nos hacen descubrir tesoros para guardar en el corazón, pero no hay que dejarlos ahí adentro ociosos, sino que hay que darlos en aquello que le es propio, dice Madre Catalina.
Entonces, esta época de formación quizás es la época de profundización, va a ser una época de profundización para cada uno, en profundización en Jesús, profundización en Catalina, encontrarnos con Dios, encontrarnos con Catalina, para la misión. Y este camino va a estar, digamos, va a ser recorrido entre este sello que nos acompañó, que nos acompaña desde la beatificación, Catalina es de todos, esta Catalina que sale al encuentro de todos, y este otro sello que nos acompaña en este tiempo de jubileo, que es esta huella que deja Catalina, que nos deja Catalina, y en la cual estamos nosotros como familia, ¿no? En tu huella reparadora está la nuestra. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí estamos con el liderazgo de Catalina. Es todo un desafío hablar de Catalina líder, porque es un término medianamente nuevo, el tema del liderazgo, y un tema que se asoció o se comenzó a asociar con lo deportivo. Y bueno, y como Catalina y hoy está mucho más expandido, ¿no? También a nivel político, a nivel social, el liderazgo. Y acá nuevamente agradezco la invitación que me llevó a meterme en esta parte de Catalina como líder. La siguiente. Bueno, ¿qué es el liderazgo? Aquí un poco para contextualizar. ¿Qué es, si buscamos en el diccionario, qué es liderazgo? Liderazgo es la capacidad de influir en otros. A veces es innata. Hay líderes naturales. ¿Y qué hace este líder? Influye en el otro. Las personas que siguen a un líder es porque se identifican con él y desean ser y hacer como él. Esto lo podemos notar con mucha nitidez en los adolescentes. Tienen un amigo que es líder, un determinado profesor que es líder, y lo que dice el líder se hace. Hay una identificación, a veces hasta excesiva, con el líder, por eso lo vemos en los adolescentes que están buscando su personalidad, su identidad, y se aferran a un líder. Ahora, si este aferrarse, si esta identificación se hace por conveniencia, o sea, porque a mí me conviene seguir a este líder, porque voy a obtener beneficios, o se hace por complacencia, es decir, yo para poder tener un lugar, un espacio, complazco a este líder, hago todo amén, sí, todo como lo dice, estamos frente a una manipulación o un aprovechamiento. Y esto también lo vemos en lo cotidiano. Personas que siguen a un líder por diferentes motivos, pero que en definitiva es un beneficio. Y solapadamente este líder a mí me está manipulando, me está aprovechando. No es un líder verdadero. O si yo a veces, de esto que digo, ¿no? Tengo una autoestima baja o necesito empoderarme, llegar a determinado sitio, bueno, yo complazco, o sea, me desprendo de mis ideas, de mi persona, complazco a esta persona en todo. Eso tampoco es un liderazgo, no es liderazgo en sí, ¿no? Es una manipulación o un aprovechamiento. El verdadero liderazgo es gratuito. Se extiende en el tiempo y en el espacio más allá de los líderes mismos. Y en esto podemos ver en Madre Catalina. Fue un liderazgo gratuito. Ella no dijo, síganme por tal cosa. Ella influyó en el ser y el hacer de muchas personas e influye también en el ser y el hacer nuestro. Ella ya no está en este momento viva, está su espíritu presente, pero más allá del espacio y más allá de ella misma, seguimos con este espíritu. Generan una sinergia, es decir, una atracción, un movimiento que no se detiene.
Entonces el liderazgo, resumiendo cómo sería un liderazgo en Catalina, es esa capacidad que tuvo Catalina de influir en personas y en el tiempo en el cual ella se desempeñó, en el hacer y en el ser, y trascendió los tiempos y las personas y no se detiene. La que sigue, por favor. Podemos decir que Catalina lideró dos cosas en su época. Fue líder ¿en qué? En un modo de ver la realidad. Generalmente los líderes nos traen nuevos estilos, nos convocan a nuevos estilos, a nuevas miradas, por eso son líderes también. Catalina miró de un modo diferente la realidad. Esa realidad en la cual ella vivía en Córdoba, que se miraba más bien del punto de vista triunfalista, del punto de vista académico, del punto de vista triunfalista porque estábamos, imagínense ustedes, 1830, 1840, en plena época de caudillos, de organización del país, entonces si este caudillo federal le ganaba al unitario, si el antirrocista le ganaba a Rosas, si era una lucha bastante fratricida y bastante lucha de poder. Entonces era un escenario político muy fuerte. Y también una realidad académica muy fuerte con la influencia de los jesuitas y la Universidad de Córdoba, que fue una de las primeras, o sea, aquí en el Cono Sur fue la primera, y entonces allí había un gran ámbito de intelectuales, de gente que estudiaba, de muchos abogados que desarrollaban un pensamiento, por eso es que Córdoba es tan fuerte a nivel pensamiento en oposición a Buenos Aires, esto lo digo también para los que son de otros países, y eso fue liderado por los jesuitas que fueron expulsados 2 veces porque pensaban distinto y hacían pensar distinto. Pero también esta realidad política y esta realidad intelectual llevó a otra realidad que era un varonismo, no me gusta decir machismo, un varonismo muy fuerte. Más allá de la época que era así, esto lo potenció, las mujeres adentro, en la cocina, en el comedor, en la capilla, y los varones afuera liderando todo este tipo de situaciones. Y también ese varonismo potenció a una iglesia que en esa época estaba un poco débil, frágil, por el sentido de que no se podían nombrar obispos porque Argentina no estaba organizada como país. Entonces también los seminarios estaban un poco frágiles y quienes sostenían, digamos, un poco la religión en este sentido eran los que hacían los laicos que seguían la línea jesuita de los ejercicios espirituales, bueno, los jesuitas mismos, los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, es decir, las órdenes religiosas. Entonces, este varonismo trajo un clericalismo muy fuerte. Entonces Catalina lideró un modo de ver la realidad diferente a cómo se presentaba en esa época, que vuelvo a decir, con una impronta política, una impronta social, una impronta de varones, una impronta de iglesia, y ella empezó a ver las mujeres, pero no cualquier mujer, sino aquella mujer más frágil. Ella dice en su inspiración, esas mujeres que llevábamos ejercicios por la fuerza y después se pierden y están expuestas al peligro, no por elección, sino por necesidad. El peligro era la prostitución, era la trata de blancas, era toda esa cuestión, ¿no? Entonces Catalina mira más allá de la realidad. Entonces lideró eso. Y también Catalina lideró un estilo de respuesta. Dio una respuesta distinta, o mejor dicho, le dio respuesta. Hasta ese momento había, en algunos lugares, en Córdoba había una,
que eran las sociedades de beneficencia, en las cuales las señoras, que se les llamaba así a las mujeres de la época, se les llamaba señoras, aunque fueran solteras, que eran consideradas así por el esposo, porque era importante, por el apellido, por el abolengo, por el dinero que tenían, por la profesión del marido. Las señoras lideraban estas sociedades de beneficencia, que sería, bueno, démosles a los pobres algo de comer, pero que queden en su lugar, o sea, que no molesten. Veíamos que había pobres, bueno, le damos algo. Catalina, el estilo de respuesta es ir hacia esas mujeres y hacerse cargo. Mujeres eran las prostitutas, se les llamaba así a las prostitutas, a las mujeres de piel negra, a las esclavas, a las criadas, a las de los pueblos originarios. Y Catalina dice, establece todo un plan dándole respuesta para ellas. Dice, harían ejercicios espirituales, les enseñaríamos a trabajar, las protegeríamos, vivirían con nosotras. Catalina, que era una señora de la época, invierte el estilo y ella se pone al servicio de las mujeres. Podríamos asemejarlo esto a lo que vamos a vivir el Jueves Santo, que es el lavatorio de los pies. Jesús, el líder de los apóstoles, le lava los pies a ellos. Cuando ese trabajo estaba destinado, lo hacían los esclavos a ese trabajo. Por eso Pedro salta y dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y entonces Jesús dice que ese acto de servicio es un acto de entrega a los demás y es el mayor acto de liderazgo, digamos así, ¿no? Bueno, Catalina, entonces, primero mira la realidad de otro modo y segundo, no se queda diciendo con las manos en la cintura, ¡qué barbaridad! No, Catalina genera una respuesta, pero este estilo de respuesta no es un estilo de respuesta autorreferente para que me vean que yo di una respuesta, a mí se me ocurrió, no. Es un estilo de respuesta que ella misma reconoce está inspirado. Por eso el día 15 de septiembre que recibe, o que se le ocurre esa idea, Catalina dice que recibe una inspiración. Y la inspiración viene de lo alto. Ahí se siente inspirada y después va, reza, y bueno, y siente realmente que esto era un sueño dorado, ¿no? Esto que decía la hermana Karina al comienzo, vivimos de sueños nosotros, ¿no? Este sueño dorado de Madre Catalina nace de una inspiración. ¿Y cuál es este sueño dorado? Este estilo de respuesta que ella lidera. Por eso mismo digo, no es autorreferente, ella se siente meramente un puente de esto que quiere hacer el corazón de Jesús a esta realidad tan difícil. Y hoy en día, siempre nos toca vivir, y hoy en día nos toca vivir, realidades difíciles. Bueno, habrá que ver cómo es esa realidad, olfatear, mirar, usar los sentidos, escuchar, para darle un estilo de respuesta superador, pero no nuestro, aunque se nos haya ocurrido a nosotros. Por eso viene el discernimiento. Ese estilo de Jesús, ese estilo inspirado, ese estilo evangélico de Jesús para dar respuesta. Con la otra diapositiva, por favor. ¿Cómo miró la realidad Catalina? ¿Cuál era su modo de ver la realidad? Catalina, si bien miró a los líderes de la época, porque a ellos les pidió ayuda, por ejemplo, su primo Santiago de Erqui, que primero fue ministro de culto, fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto, su primo, y a él le pidió, y después cuando fue presidente mucho más,
Entonces vio esa realidad y la usó, pero el modo de ver la realidad de Catalina era partir por lo más frágil. Ella en cada momento, en cada lugar en donde estaba, se preguntaba, ¿qué es lo más frágil que hay acá? ¿Para qué? Para repararlo, para dejar esa huella reparadora. ¿Qué es lo más alejado? La periferia. Y en esto, bueno, un ejemplo es la fundación, o sea, mejor dicho, la construcción de la casa madre, que se hace, que hoy en día no nos damos cuenta tampoco, porque Córdoba ha crecido muchísimo, del otro lado del río. El río Suquía, servía como protección de los vándalos, de los ataques de los pueblos originarios, de los ladrones. Entonces dice que había un caserío al otro lado del río. Y es allá a donde Catalina parte con las hermanas a construir la casa madre. Va a lo más alejado. Lo mismo la fundación, la primera fundación, que es en Villa Cura Brochero, al otro lado de la montaña, a donde hay que llegar a caballo, donde ella no conocía el lugar, donde no había agua, donde no había... ¿Pero qué había? Había necesidad de reparar, de amar y de reparar, lo más alejado. Ella también dice, hay que ir a donde nos lleve el Sagrado Corazón, aunque para eso sea necesario cruzar las montañas. Montañas en serio, como tuvo que cruzar para llegar a lo que es hoy Villa Cura Brochero, u otras montañas de dificultades. Porque cada fundación, cada lugar a donde ella iba, siempre tuvo sus dificultades. Entonces, a lo más alejado, el modo de discernir de Catalina, a ver cuál es la realidad, es ver lo más frágil, lo más alejado, lo silenciado, aquello que no tiene voz, aquello que no habla por sí mismo, aquello de lo cual nadie habla, lo silenciado. Las mujeres de la época de Catalina estaban silenciadas. Solamente se hablaba de ellas para aprovecharse, para usarlas como sirvientas, para usarlas como prostitutas. No se hablaba de la dignidad de estas mujeres. Catalina quiere darles la dignidad, hacerles saber la dignidad, sentirles la dignidad. Y es lo que hoy decimos una iglesia en salida. Esa es la iglesia en salida, la cual nos pide el Papa Francisco. Ir más allá de nuestro confort. Catalina era una mujer de 42 años, viuda, que ayudaba en los ejercicios, tenía su apostolado. Digamos que estaba en su lugar de confort, ya había cumplido con Dios y con la gente. Para esa época tener 42 años era tener como 70 horas, o por ahí 60, 70, por la esperanza de vida, muy enferma, había criado a sus hijos, a sus hijastros huérfanos, pero no, ella sale de su zona de confort. Este es el modo de ver la realidad de Catalina. Salir de la zona de confort para ver lo más frágil, lo alejado, lo silenciado. Y a veces el ver lo más frágil no hace falta ir muy lejos. En la oficina donde yo trabajo, ¿quién es el más frágil? En el aula, en la sala de clases, ¿cuál es mi alumno, mi estudiante más frágil? En la comunidad en la cual yo estoy, ¿qué es lo más frágil? Bueno, Catalina, caminando por las calles de Córdoba, iba viendo qué era lo más frágil, qué era lo más alejado del corazón de la gente, qué era lo silenciado. Así miraba la realidad. La próxima. ¿Cómo respondió Catalina? Porque bueno, como les decía recién, a veces nos quedamos solamente en los diagnósticos. Y bueno, hay pobreza. Y bueno, hay mucha gente pobre. ¿Y qué le vamos a...? Y bueno, hay guerra en Ucrania. Y bueno, siempre hubo guerra en el mundo. Nos quedamos con los diagnósticos. Bueno, pero ¿qué hacemos con ese diagnóstico? ¿Qué respuesta damos?
Y Catalina respondió de este modo. Era una mujer apasionada, Catalina, en su temperamento, en su carácter. La hermana Ana de la Cruz, su biógrafa y amiga y secretaria, decía que era una mujer con un carácter muy fuerte, con un gran temperamento, hecho más para mandar que para depender, y que cuando algo difícil se ponía delante, más fuerza ponía. Que aunque tenía una salud muy frágil y muy débil, siempre trataba de salir adelante, de dar respuestas. Una mujer apasionada, pero no una mujer apasionada por ella misma. A ver, para que vean que yo sé, yo lo voy a hacer, yo puedo hacerlo, no. La pasión de Catalina estaba movida por el corazón de Jesús y por la humanidad. Catalina, y aquí recurriendo a lo que nos ha contado Silvina, fue una mujer que tuvo una honda experiencia de Dios. Se sintió amada y reparada por Dios. Se sintió querida por Dios. Entonces ella no podía guardarse ese amor que había recibido de Dios y quería llevarlo a los demás. Esa experiencia de Dios que a ella tanto bien le había hecho en esa vida quebrada que tuvo, quiso llevarlo a los demás. Y también una mujer apasionada por la humanidad. Esa mujer que supo ver la totalidad de la persona, cosa no muy común en la época, porque en esa época se veía dualmente, ¿no? El cuerpo que era malo y el alma que era buena. Al cuerpo había que castigarlo, porque con la mano se pegaba, con la lengua se hablaba mal, con los pies yo podría ir a un lugar donde no me ayuda, y así sucesivamente. El cuerpo era considerado malo, era considerado el elemento de pecado, el vector de pecado. En cambio el alma era lo que había que mantener limpio porque ahí estaba Dios. Catalina vio a la persona en su totalidad. Por ejemplo, ve a estas mujeres prostitutas, que por supuesto por usar su cuerpo del modo que lo usaban, eran consideradas malas en su totalidad y ya condenadas, pero Catalina ve más allá, ve el corazón y quiere que sientan el amor del corazón de Jesús y quiere repararlas. Por eso también Catalina dice, vamos a ir a donde el corazón de Jesús nos lleve, aunque sea necesario cruzar las montañas, o ir al fin del mundo, dice en otro lugar, ir al fin del mundo o cruzar las montañas. Y en otro lado dice, deseo que las esclavas vuelen como ángeles veloces para llevar al corazón de Jesús. O sea, en el líder no hay obstáculo que lo detenga, porque es una persona apasionada por lo que hace. Entonces, Catalina es una mujer que tiene un fuego adentro, tiene muchas pilas dentro del corazón de Jesús y de la humanidad. Y por eso el estilo de respuesta que ella hace para esa humanidad rota, esa humanidad lastimada que ella mira, es el amor y la reparación. Llevémosle el amor del corazón de Jesús para reparar estas vidas que han sido dañadas. Empezando por la propia vida, porque ella se siente amada por el corazón de Jesús y reparada por ese amor del corazón de Jesús que se manifestó en la mamita Eustaquia, que se manifestó en sus tías, que se manifestó en los padres jesuitas que fueron sus directores espirituales, que se manifestó en sus hermanas, sobre todo en Estaurófila, que era su gran amiga y confidente. Ser puente. Entonces, la respuesta que da Catalina es el amor y la reparación. Así de simple. Y en este lío nos ha metido a nosotros como parte de su familia. Que nosotros cantamos muy bonito en la canción en el himno que ha hecho la hermana Valeria, ¿no? Nos abriste un camino de amor y reparación. Bueno, un camino desafiante,
nos ha abierto Catalina, para responder a la humanidad, al contexto en el cual vivimos.